Bienvenidos a nuestra exposición sobre las áreas del pensamiento. Esta presentación fue realizada por los estudiantes del cuarto semestre de Psicología para la cátedra de Psicofisiología a cargo del Dr. Néstor Puerta. Los autores de esta presentación somos los estudiantes Avatar Menante, Francisco Aponte y mi persona, Luanda Parra. La corteza cerebral es el manto de tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Está dividida según su funcionamiento en áreas somestésicas o áreas de la sensibilidad general, áreas motoras, áreas del lenguaje, áreas visuales, áreas auditivas, área primaria olfativa y áreas de asociación. El área somestésica o área de la sensibilidad general recibe a través del tálamo los impulsos que rigen la sensibilidad corporal general, procedentes de la piel, los tejidos, músculos, articulaciones y tendones del lado opuesto del cuerpo. Se halla en la circunvolución central posterior, detrás de la cisura de Rolando y frente a la representación motora. Entre las funciones del área somestésica están apreciación de las diferencias de peso, discriminación espacial, localización táctil, apreciación de tamaño y forma, semejanzas o diferencias de temperatura y todos los aspectos de la sensación que requieren comparación y juicio. Los daños a esta área producirán confusiones en la percepción táctil del individuo. La área principal motora se halla situada delante del surco central o cisura de Rolando. Posee células gigantes de las que nacen las vías córtico-espinal y córtico-vulvar, con axones para los músculos estriados del organismo. En la parte más alta de esta área se localiza la zona para los movimientos de los miembros más distantes, pies, rodillas, cadera, y en las partes más bajas los músculos para la masticación, deglución, cara, cabeza, cuello y las zonas más próximas de las extremidades. Además de esta área, existe otra situada por delante de ella, que se considera promotora y cuya lesión produce pérdida temporal de las destrezas adquiridas. Estas áreas envían los impulsos para la acción voluntaria, participando en la misma otros centros, ya que el sistema nervioso funciona en forma integral. Como las vías aferentes y eferentes cruzan a nivel de la médula o del bulbo, el hemisferio cerebral derecho rige los movimientos del lado corporal izquierdo y el hemisferio izquierdo los del lado derecho. La lesión de la corteza motora primaria produce marcada paresia contralateral, flacidez, reflejos tendinosos exagerados y signo de Babinski positivo. Sus lesiones además pueden causar movimientos espásticos y dificultosos como la epilepsia jacksoniana, y su destrucción o daños muy severos pueden ocasionar hasta parálisis en los miembros afectados. Las áreas corticales relacionadas con el lenguaje se denominan área de Broca. Sus funciones son las de comprender y articular el lenguaje hablado y escrito. Los daños en estas áreas pueden producir varios tipos de afasias, que son dificultades e imposibilidades para entender el lenguaje o incluso emitirlo, a pesar de que nuestros sentidos, tanto de la visión como de la audición, estén intactos. Cabe destacar que la función del lenguaje solo se concentra en el hemisferio derecho. La corteza visual primaria está situada alrededor de la cisura calcarina, en el lóbulo occipital. Es un área de proyección primaria donde termina la vía óptica. Su topografía es característica, inversa al campo visual, no solo en el sentido derecha-izquierda, sino también superior-inferior, de forma que, por ejemplo, la parte superior del campo visual derecho de ambos ojos se localiza en la región occipital izquierda, en el labio inferior de la cisura calcarina. La función de la corteza de asociación visual es la de integrar información visual y compararla con experiencias previas, de forma que su lesión impide reconocer objetos en el campo visual contralateral. El área auditiva se halla situada en los lóbulos temporales, por debajo de la cisura lateral o de Silvio. Parece ser que cada oído tiene representación bilateral en la corteza, por lo que al extirpar un lóbulo temporal no se sufre mayor disminución de la audición. El área primaria olfativa está localizada en la punta del lóbulo temporal, cerca del rinencéfalo. Tiene estrecha relación con el sistema límbico. Las lesiones por irritación producen alucinaciones olfativas generalmente desagradables. El rol de las áreas de asociación consiste en interpretar la información que llega a las áreas de proyección motora y sensitiva. Las áreas de asociación se encuentran ubicadas de la siguiente forma. En la región
más posterior del cerebro, lóbulo parietal, temporal y occipital, están las relacionadas con la percepción visual, auditiva y con información de los órganos de los sentidos relacionados con la ubicación espacial del cuerpo. En el lóbulo frontal, área de asociación prefrontal, la relacionada con la planificación y control de conductas y con el pensamiento abstracto. En el área límbica, la relacionada con la emoción y la memoria. Serán secundarias las áreas de asociación cuando tengan el rol de hacer un reconocimiento sensorial del estímulo, es decir, genosis o toma de conciencia. Serán terciarias cuando tengan la función de elaborar estrategias de comportamiento. Ahora vamos a hablar sobre la memoria y el cerebro. Existen cada vez más pruebas de que no hay una sola región del cerebro responsable de todos los procesos de la memoria. Todas las estructuras involucradas desempeñan un proceso específico y diferente en cada uno de los procesos de la memoria. Los datos con los que cuenta la fisiología contemporánea y la neuropsicología sugieren que la actividad de la memoria está garantizada por un gran número de sectores cerebrales que trabajan coordinadamente, cada uno de los cuales dan su aporte funcional y específico a esta compleja actividad. El hipocampo, por ejemplo. Existen al menos 4 teorías que explican la función del hipocampo en la memoria. Una de las teorías describe el hipocampo como un lugar de almacenamiento de la memoria. Una segunda teoría dice que el papel del hipocampo consiste en consolidar los recuerdos nuevos, proceso por medio del cual los recuerdos se vuelven permanentes. Cuando la consolidación se ha completado, los recuerdos se almacenan en algún otro sitio. Una tercera teoría sugiere que el hipocampo desempeña el papel del bibliotecario para las funciones de la memoria. Sabe dónde y cómo están almacenados los recuerdos en algún lugar del cerebro y puede recuperarlos cuando son requeridos. Una cuarta teoría propone que el hipocampo es responsable de codificar los recuerdos con respecto al contexto, es decir, según el lugar y el tiempo en que ocurrieron. La memoria episódica o autobiográfica es propia de esta estructura cerebral. El cerebelo es otra estructura asociada con la memoria. Está localizada en la parte posterior del cerebro, cerca de la médula espinal. Se asemeja a una versión en miniatura de la corteza cerebral, dada su superficie ondulada. Desempeña un papel en el aprendizaje motor y de recuerdos procedimentales, como las habilidades que requieren de un grado de coordinación y control de motricidad fina. Por ejemplo, tocar un instrumento o practicar un deporte. La amígdala también se asocia con la memoria y con el aprendizaje, en la medida en que responden intensamente ante la presentación de estímulos emocionales, especialmente el miedo. Las neuronas de estas estructuras ayudan a la codificación de recuerdos emocionales, realzándolos. Este proceso se traduce en el hecho de que los sucesos emotivos son codificados de forma más profunda en la memoria. Los ganglios basales también son otras estructuras asociadas con la memoria. Los ganglios basales son un conjunto de núcleos cerebrales localizados en el lóbulo temporal medial, situados sobre el tálamo y conectados con la corteza cerebral. Comprenden los núcleos subtalámicos, la sustancia negra, el globo pálido, el estriado ventral y el estriado dorsal, formado por el putamen y el caudado. Tienen que ver con la cognición, el aprendizaje y el control de las actividades motoras. Los ganglios basales también están relacionados con el aprendizaje y la memorización de procesos inconscientes relacionados con la memoria implícita. La memoria no solo depende de la actividad del sistema nervioso, sino también del sistema endocrino. El sistema endocrino está constituido por glándulas y células endocrinas que producen y secretan hormonas, mensajeros químicos moduladores de la fisiología celular. La glándula tiroides se encuentra ubicada sobre la laringe y la tráquea. Las principales hormonas sintetizadas y secretadas son la tiroxina T4 y la T3. Con los niveles bajos de estas dos hormonas mencionadas anteriormente, se ve afectado el desarrollo axonal dendrítico y la mielinización del sistema nervioso. El hipotiroidismo congénito se da cuando el neonato no es tratado a tiempo bajo la insuficiencia de las hormonas T3 y T4, cuya enfermedad tiene como síntomas el retraso mental. Robert y Ehrlich, en el 2000, concluyen que además de algunas deficiencias relacionadas al sistema nervioso, la atención como la memoria se ven afectadas. Los mecanismos cerebrales que soportan la atención son el hemisferio derecho, el lóbulo frontal, el tálamo, el sistema límbico y la formación reticular.
El hemisferio derecho integra varios tipos de información, sonidos, imágenes, olores y sensaciones, y nos transmite como un todo. Procesa la información mayoritariamente usando el método de síntesis, componiendo o formando la información a partir de sus elementos a un conjunto. Son más densas las fibras de la formación reticular en el hemisferio derecho. Es por eso que un cambio en el foco atencional produce mayor actividad en este hemisferio y también se producen más alteraciones atencionales si existe una lesión. El lóbulo frontal es otro de los mecanismos cerebrales que soporta la atención. Es un área de la corteza cerebral que cuenta con una corteza prefrontal, que consiste en una región extensa que se conecta con un gran número de vías aferentes y eferentes. Las lesiones en el lóbulo frontal provocan hiperactividad y distractibilidad, además de suprimir las ondas lentas del electroencefalograma. Los otros mecanismos que soportan la atención en el cerebro son el tálamo, el sistema límbico y la formación reticular. El tálamo, el núcleo reticular del tálamo, son fibras inhibidoras que ejercen acción selectiva sobre células del núcleo donde se proyectan, lo cual es de suma importancia en el mecanismo de la atención selectiva. Se halla en el centro del cerebro, encima del hipotálamo y separado de este por el surco hipotalámico de Monro. Los estímulos dirigidos a la corteza cerebral son filtrados en el tálamo, quien decide si siguen o terminan su camino. Al estar conectado a la corteza cerebral por la vía córtico-talámica, cualquier lesión en el tálamo afecta a la corteza. El sistema límbico consiste en una red de neuronas que conectan el hipotálamo con la corteza cerebral y también con otras estructuras. Es el circuito por el cual los impulsos y las emociones se traducen en acciones complejas. Está formado por partes del tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septum y mesencéfalo. Se relaciona con la memoria, la atención, los instintos sexuales, las emociones, la personalidad y la conducta. La formación reticular recorre todo el tronco encefálico extendiéndose hacia la médula espinal. Se encuentra por donde pasan las grandes vías aferentes y eferentes. Está constituida por fibras dispuestas en todos los sentidos del espacio, verticales, horizontales y anteroposterior. En medio de estas fibras se ubican núcleos de sustancia gris no muy bien definidos, lo que representa los núcleos de la formación reticular. Rellena el espacio entre los núcleos de los nervios craneanos, permitiendo cumplir un rol de asociación entre los núcleos del nervio hipogloso, del vago, del fascículo solitario, del tracto espinal del trigémino, del fascículo espinocerebeloso, etc. El aprendizaje y el cerebro. Bueno, definimos el aprendizaje como el periodo durante el cual se adquiere nueva información o se desarrollan cambios en la conducta que favorecen la adaptación al medio ambiente. También provoca cambios en la conducta que dependen de cambios en la estructura del cerebro, el cual es un requisito básico para la supervivencia. El órgano del aprendizaje es el cerebro. Estableciendo conexiones sinápticas es que se aprende. El aprendizaje es un cambio permanente del comportamiento y va acompañado de cambios estructurales y funcionales del cerebro. Cambios en la cantidad de neurotransmisores liberados por las neuronas y cambios en las conexiones entre las neuronas. Para que haya aprendizaje debe haber un cambio en el cerebro. El concepto de plasticidad neuronal está soportado por cambios morfológicos y neurogénesis. Los cambios morfológicos soportan la idea de que aumenta la cantidad de neuronas con la exploración de ambientes enriquecidos y disminuye con la falta de estimulación o el estrés. Y la neurogénesis nos dice que el cerebro humano continúa generando nuevas neuronas en el hipocampo. En cuanto al cerebro y la personalidad, desde la perspectiva de la neurociencia, los rasgos de la personalidad como la ansiedad, la impulsividad o la inteligencia se relacionan con ciertas particularidades del cerebro. O sea que la individualidad se encuentra en la anatomía, en la actividad cerebral, en los genes y las características de la personalidad las forman los genes, el cerebro y el ambiente interactuando entre sí.
Los neurofisiólogos están localizando en zonas del encéfalo las características individuales, mostrando la relación entre el cerebro y la personalidad. Todas las personas se diferencian entre sí, no hay dos iguales, y cada una se destaca por sus habilidades, su temperamento y su carácter. La base de la personalidad son los rasgos estables del individuo. Sin embargo, es escaso todavía el conocimiento de su fundamento orgánico. El modelo sobre la personalidad más aceptado comprende 5 factores. El neuroticismo, o sea, la labilidad emocional que se caracteriza por el modo de ansiedad o irritabilidad, las preocupaciones excesivas y la tendencia a experimentar emociones negativas. La extraversión, que se refiere a la presencia en un individuo de aspectos como la sociabilidad, la acción, el deseo de experimentar y la tendencia a ser positivo. La disposición a las experiencias, cuando el sujeto muestra interés intelectual, elabora fantasías y siente ganas de experimentar. La necesidad de agradar, que representa la disposición al altruismo y a la cooperación. La escrupulosidad, que indica responsabilidad, capacidad organizativa y tendencia al orden. Para Hans-Jürgen Eysenck, existen 3 dimensiones básicas del carácter: el neuroticismo, la extraversión y el psicoticismo. Estas 3 dimensiones básicas se hallan en gran medida determinadas genéticamente y se originan a partir de la excitabilidad de ciertos sistemas corporales. Por ejemplo, en individuos con neuroticismo, el sistema límbico, que se relaciona con las emociones, reacciona rápidamente y con intensidad ante estímulos que a otras personas no les hacen efecto. Jeffrey Graham, colaborador de Eysenck, atribuyó las diferencias relacionadas con la ansiedad y la impulsividad a la sensibilidad neurobiológica ante los estímulos de recompensa y castigo. El neurofisiólogo Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin-Madison sostiene que la corteza frontal izquierda es la que controla principalmente los estímulos placenteros o deseados, y la mitad cerebral derecha trata de evitar el peligro o huir de él. Davidson sostiene que las asimetrías de la actividad básica neuronal son las responsables de las diferencias en la vida emocional de los individuos y constituyen la base del estilo afectivo de las personas. Según cuál sea la mitad del cerebro frontal que domine, así será la respuesta a los estímulos de un sujeto. Para Gray, el neuroticismo clásico se produce cuando una persona posee una elevada expresión de ambos hemisferios. Un estudio realizado en 2005 mostró que un individuo resulta más extravertido cuando su amígdala izquierda es más grande, y a medida que aumenta la amígdala derecha se observa un menor grado de neuroticismo. Aunque estos descubrimientos son interesantes, aún no se puede explicar por qué los cerebros de las personas reaccionan de manera diferente. El estrés es la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante las situaciones que nos resultan amenazadoras o desafiantes. Nuestra vida y nuestro entorno en constante cambio nos exigen continuas adaptaciones, por lo tanto, cierta cantidad de estrés, activación es necesaria. En general tendemos a creer que el estrés es consecuencia de circunstancias externas a nosotros, cuando en realidad entendemos que es un proceso de interacción entre los eventos del entorno y nuestras respuestas cognitivas, emocionales y físicas. Cuando la respuesta del estrés se prolonga o intensifica en el tiempo, nuestra salud, nuestro desempeño académico o profesional e incluso nuestras relaciones personales o de pareja se pueden ver afectadas. La mejor manera de prevenir y hacer frente al estrés es reconocer cuando aumentan nuestros niveles de tensión y ante qué estímulos o situaciones. Respuesta fisiológica del estrés. La respuesta fisiológica es la reacción que se produce en el organismo ante los estímulos estresores. Ante una situación de estrés, el organismo tiene una serie de reacciones fisiológicas que suponen la activación del eje hipofiso-suprarrenal y el sistema nervioso vegetativo. El eje hipofiso-suprarrenal, HSP, está compuesto por el hipotálamo, que es una estructura nerviosa situada en la base del cerebro que actúa de enlace entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. La hipófisis, la glándula situada asimismo en la base del cerebro, y las glándulas suprarrenales que se encuentran sobre el polo superior de cada uno de los riñones y que están compuestas por la corteza y la médula. El sistema nervioso vegetativo, SNV, es el conjunto de estructuras nerviosas que se encargan de
regular el funcionamiento de los órganos internos y controla algunas de las funciones de manera involuntaria o inconsciente. Ambos sistemas producen la liberación de hormonas, sustancias elaboradas en las glándulas que, transportadas a través de la sangre, excitan, inhiben o regulan la actividad de los órganos. Fases del estrés, síndrome general de adaptación. El origen histórico del concepto de estrés parte de las investigaciones que realizó Hans Selye en el año 1996 y que dieron lugar al llamado síndrome general de adaptación. Ante una situación de amenaza, para su equilibrio, el organismo emite una respuesta con el fin de intentar adaptarse. Selye define este proceso como un conjunto de reacciones fisiológicas desencadenadas por cualquier exigencia ejercida sobre el organismo, por la incidencia de cualquier agente nocivo llamado estresor. Se puede definir, pues, con la respuesta física y específica del organismo ante cualquier demanda o agresión, ante agresores que pueden ser tanto físicos como psicológicos. En este proceso de adaptación por parte del organismo se distinguen las fases de alarma, adaptación y agotamiento. Fase de alarma. Ante la aparición de un peligro o estresor, se produce una reacción de alarma durante la que baja la resistencia por debajo de lo normal. Es muy importante resaltar que todos los procesos que se producen son reacciones encaminadas a preparar al organismo para la acción de afrontar una tarea o esfuerzo. Coping. Esta primera fase supone la activación del eje hipocipsuprarrenal. Existe una reacción instantánea y automática que se compone de una serie de síntomas siempre iguales, aunque de mayor a menor intensidad. Se produce una movilización de defensas del organismo, aumenta la frecuencia cardíaca, se contrae el vaso, liberándose gran cantidad de glóbulos rojos. Se produce una distribución de la sangre que abandona los puntos menos importantes, como en la piel, aparece la palidez, y las vísceras intestinales, para acudir a los músculos, cerebro y corazón, que son las zonas de acción. Aumenta la capacidad respiratoria. Se produce una dilatación de las pupilas, aumenta la coagulación de la sangre, aumenta el número de linfocitos, células de defensa. Fase de resistencia o adaptación. En ella, el organismo intenta superar, adaptarse, afrontar la presencia de los factores que percibe como una amenaza o del agente nocivo, y se producen las siguientes reacciones. Los niveles de coliesteroides se normalizan. Tiene lugar una desaparición de la sintomología. Y por último tenemos la fase de agotamiento. Ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia o es de larga duración, y cuando los recursos de la persona para conseguir un nivel de adaptación no son suficientes, que entra en la fase de agotamiento, que conlleva lo siguiente. Se produce una alteración tisular, aparece la patología llamada psicosomática. Mi nombre es Diego Terminado. Mi punto a exponer es el sistema límbico o cerebro emocional. El sistema límbico, también llamado cerebro medio, es la porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral y que comprende centros importantes como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral. Estos centros ya funcionan en los mamíferos, siendo el asiento de movimientos emocionales como el temor o la agresión. En el ser humano, estos son los centros de la afectividad. Es aquí donde se procesan las distintas emociones y el hombre experimenta penas, angustias y alegrías intensas. El tálamo es la estructura neuronal del tamaño de una castaña que se origina en el diencéfalo. Su importancia está en que en ella se controla el sistema hormonal y nuestros instintos más básicos, como el hambre, el sed, el sueño, los instintos sexuales y también los sentimientos. Ahora vamos con la amígdala cerebral. El papel de la amígdala como centro de procesamiento de las emociones hoy es incuestionable. Pacientes con la amígdala lesionada ya no son capaces de reconocer rostros de una persona si está triste o está feliz. Los monos a los que fueron extirpada la amígdala manifestaron un comportamiento social extremo alterado, pérdida de sensibilidad
para las complejas reglas de comportamiento social en su manada, el comportamiento maternal y las relaciones afectivas frente a los otros animales se vieron claramente perjudicadas. El sistema límbico está en constante interacción con la corteza cerebral. Una transmisión de señales a alta velocidad permite que el sistema límbico y el neocórtex trabajen juntos, y esto es lo que explica que podamos tener control sobre nuestras emociones. La corteza cerebral no solamente es el área más accesible del cerebro, sino que también la más distintivamente humana. La mayor parte de nuestro pensar o planificar y de lenguaje, imaginación, creatividad y capacidad de abstracción proviene de esta región cerebral. Así pues, el neocórtex nos capacita no solo para solucionar ecuaciones de álgebra, para aprender una lengua extranjera, para estudiar la teoría de la relatividad o desarrollar la bomba atómica, sino que también nos proporciona a nuestra vida emocional una nueva dimensión: amor y venganza, altruismo e intrigas, arte y moral, sensibilidad, entusiasmo. Va mucho más allá de los duros modelos de percepción y de comportamiento espontáneo del sistema límbico. Por otro lado, esto se puso en evidencia con pacientes que tienen esta parte del cerebro dañada. Estas sensaciones quedarían anuladas sin la participación del cerebro emocional. Por sí mismo, el neocórtex solo sería un buen ordenador de alto rendimiento. El hipocampo es un pequeño órgano situado dentro del lóbulo temporal intermedio del cerebro y crea a una parte importante del sistema límbico, la región que regula las emociones. El hipocampo se asocia principalmente a la memoria, particularmente a la memoria de largo plazo. El órgano también desempeña un papel importante en la orientación espacial. El daño al hipocampo puede llevar a la baja de memoria y a la dificultad